A Dios, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad, ¿verdad? Nuevamente, hermanos, amén, aleluya, de estar en su casa, estar alabando y glorificando su nombre. Esto es Cada para uno de que ustedes es como el micrófono del bienvenido, teléfono. ¿verdad? Aquellos que nos visitan por primera vez, aleluya, sean bienvenidos, que Dios los bendiga, ¿verdad? Que Dios pueda tocar hoy su corazón y su vida, ¿verdad? Para que puedan en este tiempo tan difícil, ¿verdad? Podernos acercar a Dios con todo nuestro corazón. Oye, hermanos, también no voy a predicar yo, ¿verdad? Pero va a predicar un joven, hermanos, también, ¿verdad? Y va a compartir la palabra del Señor, hermanos, también. Y dice, es un privilegio para mí, ¿verdad? Que un joven pueda decir mi amigo, ¿verdad? Porque hoy, hermanos, amén, ¿verdad? Los jóvenes no son amigos de los adultos. Pero casi no se da eso, hermanos, amén, aleluya, pero este muchacho a mí me considera su amigo, ¿verdad? Y es un amigo que hemos compartido momentos, porque hemos salido a comer juntos, hemos platicado, hermanos, amén, aleluya, y aunque ya decir que yo podía ser su abuelito de él, ¿verdad? Pero él me considera a mí su amigo, ¿verdad? Su amigo y platica conmigo, hermanos, sobre sus dificultades, sus luchas, sus batallas, hermanos, amén, y me da a mí a la vez el privilegio y la oportunidad, ¿verdad? De poder hablarle, de poder aconsejarlo y poder hablarle lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, amén. Yo a este muchacho lo conozco desde chiquillo, estaba pequeño, desde que iba a la escuela con mis hijos. Él iba a la escuela con mis hijos, de ahí lo conozco con David, ¿verdad? Con uno de mis hijos, David, de ahí lo conozco, él es amigo de David. Y desde ahí lo conozco y desde ahí hemos mantenido, así como es una amistad, ¿verdad? Con él, y él ha tenido la confianza conmigo, ¿verdad? Y para mí, ¿verdad? Es un privilegio el saber que él me considera su amigo. Siendo yo ya una persona adulta, no me ve como su amigo, ¿verdad? Porque me tiene confianza conmigo, se acerca y platica conmigo, ¿verdad? Y a la vez también es alguien que está dispuesto a escuchar el consejo. Entonces, ¿verdad? Eso demuestra, hermano, un testimonio, ¿verdad? De un muchacho que a pesar de que no ha sido difícil para él, ¿verdad? Él permanece, hermanos, amén, aleluya, buscando al Señor y está sirviendo al Señor, hermano, y uno dice que él me decía que uno de sus deseos es que él le gusta predicar la palabra del Señor. Y es algo que Dios, hermano, pone, ¿verdad?, en el corazón de uno, ¿verdad?, para poder tener ese deseo, ¿verdad? Porque si no pone Dios el deseo nosotros de hacerlo, usted y yo no lo vamos a hacer. Pero cuando Dios lo pone, hermano, es una bendición y un privilegio. Así que, hermanos, amén, yo le voy a lugar a mi hermano Jesse, este joven se llama Jesse Paredes, hermano, también, al cual, ¿verdad? El Señor, hermano, va a utilizar el Espíritu para hablar su palabra. Andaba buscando por allá, ¿verdad? O sea, mire, mi amigo, Amén. hermano, Amén. Gloria a Dios, aleluya. Paz de Jesucristo a cada uno de ustedes, los que están aquí congregados y los que están viendo por cualquier red social que está puesto. Paz de Jesucristo a ustedes. Amén. Gloria a Dios. Y pues buenas tardes a todos ustedes. Yo le doy gracias primeramente a nuestro Dios. Segundamente pues al pastor de ustedes, hermano Oscar. Como ya saben, nosotros nos conocemos ya de muchos años y para mí siempre es un privilegio, primeramente, predicar la palabra de Dios y segundamente poder compartirlo a cualquiera que tenga su corazón y sus oídos abiertos para escuchar. Amén. Gloria a Dios. De la siguiente manera les voy a pedir que vayan preparando sus Biblias. Si lo tienen a la par, pues váyanlo preparando. Y vamos a ir hoy al libro de Jeremías, mis hermanos y hermanas. Vamos a ir al libro de Jeremías y vamos a ir al capítulo 39.
Amén. Vamos a ir al capítulo 39 de Jeremías y nos vamos a internar en el versículo número 11 en adelante para comenzar. Y cuando lo tienen me dan un amén. Jeremías capítulo 39, el versículo 11 en adelante. Gloria a Dios. Creo que ya casi la mayoría lo tenemos. Si alguno no tiene una Biblia, compártele al que no tiene una Biblia al lado tuyo. Amén. Gloria a Dios. Lo voy a leer de la siguiente manera, primeramente dándole la gloria y la honra a nuestro Señor. Dice así: y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envío, por tanto, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzaradan, el Rabsaris, Nergal Sarecer, el Rabag, y todos los príncipes del rey de Babilonia. Y enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedaglías, hijo de Ahicam, hijo de Safín, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Ahí vamos a hacer una pausa y vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por esta preciosa tarde que nos has dado. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por este privilegio que tengo de estar aquí con un pueblo hermoso, Padre Celestial. Te doy gracias por cada uno de sus vidas, individualmente hablando, Padre Celestial. Tú conoces las luchas, pruebas y circunstancias de cada uno de estos hermanos y hermanas que están aquí. Yo te pido que estés en control de todo, Señor Jesucristo. Solamente tú conoces la condición de nuestro corazón, con lo cual venimos hoy en este día. Yo nomás te pido que puedo ser usado como un vaso, Señor Jesucristo, en tus manos, y que la gloria no sea mía de ninguna forma, sino que toda la gloria y la honra sea tuyo, Señor Jesucristo. Danos palabra en esta tarde para que podamos salir de este lugar con unas lecciones prendidas en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo decimos amén, amén y amén. Pueden tomar su asiento, no dejando de glorificar el nombre de Jesucristo. El tema de hoy se llama Dios no se olvidó de Jeremías, Baruch y Ebed-Melech. Vamos a estar viendo a tres individuos hoy. A Jeremías, Baruch y uno que se llama Ebed-Melech. Amén. Como van a ver en el día de hoy, hay muchos nombres que son un poquito de pronunciar, así que me tengan un poquitito paciencia. Amén. Voy a empezar con Jeremías. Jeremías es un individuo que encontramos en la Biblia que era un profeta. De los tres nombres que yo he mencionado, es tal vez el más reconocido, el más comúnmente hablado, y con buena razón. Tiene unas profecías que podemos ver y un libro enorme en la Biblia, ¿verdad? Entonces, quería comenzar con él. Si alguno de ustedes conocen de su pasado, está bien, van a entender esto como repaso. Y los que no, voy a dar un resumen muy breve. Como dije, Jeremías era un profeta, quiere decir que era usado por Dios. Y Dios le daba palabra profético a Jeremías para que lo compartiera a su pueblo, Israel. La cosa con Jeremías es de que él y su ministerio que se le fue dado fue durante un periodo de tiempo donde el pueblo de Dios tenía su corazón duro, pero era un corazón tan endurecido que hasta se puede decir era un extremismo de tan duro que era el corazón del pueblo de Dios durante la vida de Jeremías. En las veces que él daba sus profecías que Dios le daba, era más que todo acerca de un mensaje de arrepentimiento, de volver a Dios y obediencia.
Y si leen en su tiempo, cuando tienen un tiempecito, el libro de Jeremías, vamos a ver que su ministerio era muy sufrido. Él sufrió mucho. Sufrió muchos maltratos, sufrió muchas humillaciones que le quisieron hacer. Es más, sufrió injusticias delante de la misma ley del pueblo de Israel. Este hombre pasó por tantas situaciones, fue tirado en la cárcel, en una cisterna donde había lodo, donde lo habían dejado básicamente para morir. ¿Qué no lo hicieron a Jeremías? Pueden ver en la Biblia que él lloraba por parte de lo que le decían, pero también porque el pueblo no le quería escuchar a él. Más bien no querían escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué menciono todo esto? Porque en la caída de Jerusalén, lo cual pueden ver al principio del capítulo 39, se cumplió la palabra de Dios. Porque el pueblo de Israel no volvió a Dios. No pidieron perdón por sus pecados y no se arrepintieron. Y bueno, cayó la ciudad de Jerusalén y quedó en ruinas. Pero entre todas las personas quienes fueron matados, obviamente, y entre toda la destrucción, vemos que el rey Nabucodonosor miraba con, no quiero decir aprecio, pero miraba a Jeremías de una manera muy especial. Digo especial porque, como pueden ver acá, no permitió que algún mal fuera hecho a Jeremías. Él dio órdenes muy explícitos diciendo: tómala y vela por él y no le hagas mal alguno. Aquí vamos a estar hablando de cómo Dios no se olvidó de su siervo Jeremías. El rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, él no era un hombre de compasión. Él era un rey de guerra. Babilonia era una nación que cuando se levantó, dominó esa parte del mundo en aquel entonces. Era una nación de guerra, no tenían compasión, misericordia a los que consideraban sus enemigos. Pero aquí podemos ver que Jeremías es guardado por la mano de Dios. Y quería yo comenzar con esto para explicar lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Aquí vamos a ver de que Jeremías pudo haber tenido cada razón durante su vida para decir: Dios se ha olvidado de mí. Él pudo haber tenido cada excusa de decir: Dios me ha abandonado. Qué triste es ser abandonado o olvidado. Estoy seguro que la mayoría de nosotros acá, en un punto o en otro de nuestras vidas, hemos sido olvidados o abandonados de una forma o de otra, ya sea por familia, amistades, otros congregantes, etcétera, ¿verdad? Y no se siente bonito esto, ¿verdad que se siente feo? Y al otro lado de la moneda, yo creo que en alguna parte de nuestra vida, nosotros nos hemos olvidado de alguien. Y es hasta después que nos damos cuenta del daño que fue causado al nosotros olvidarnos de alguien más. Y nos arrepentimos a veces demasiado muy tarde. Pero Dios no es como el ser humano. No se olvida de uno. Aunque el mundo se olvide de uno, aunque el mundo rechace a uno, aunque todos le den la espalda a uno, Dios no es como el mundo. Dios siempre se recuerda de nosotros, hermano y hermana, y nunca se olviden de eso. Nunca se olviden que Dios siempre nos tiene a nosotros en mente. Siempre es como dice la palabra, somos como la niña de sus ojos. Amén. ¿Cuántos pueden creer en eso? Gloria a Dios. Dale una alabanza al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Y aquí lo que vemos es que uno de los reyes más crueles, no de la nación de Israel, este hombre Nabucodonosor, él no era cristiano que digamos, él no creía en Jehová, pero Dios, que está en control de todas las cosas, puso en ese rey
que tuviera misericordia de su siervo. Y yo lo que miro acá es que lo tratan de una manera, y ahorita vamos a ver ratito, lo trataron aún mejor de como su mismo pueblo lo había tratado. Eso es algo tremendo que vamos a ver al ratito. Que los babilónicos trataron a este siervo de Dios mejor que muchas veces los mismos hermanos y hermanas que digamos del pueblo de Israel, donde él había sufrido y recibido maltrato toda su vida, por la mayoría. Ahora, quiero que vayamos al capítulo 40, vamos a brincar un poquitito, y quiero que vayamos al versículo número 1. Tengan en mente que hace poquito, que lo que hemos leído, Jeremías quedó librado, ¿verdad? En libertad. Pero vamos a brincar al capítulo 40 de Jeremías y el versículo número 1. Y lo leemos de la siguiente manera. Palabra de Jehová vino a Jeremías después de Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Vamos a hacer una pausa ahí. Hace ratito Jeremías estaba libre. Aquí dice que estaba encadenado. ¿Qué fue lo que pasó? La Biblia no exactamente dice, pero la mayoría de los historiadores dicen que hubo un malentendido o una confusión entre los comandantes más altos de los rangos del ejército de Babilonia y los otros soldados de rango más bajo, que entre ahí hubo una confusión y arrestaron a Jeremías, quien no tuvo que haber sido arrestado. ¿Por qué menciono esto? Porque Jeremías, imagínate cómo se ha de haber sentido después de sufrir por tantos años predicando la palabra de Dios, por fin ser libre y al ratito ser encadenado otra vez. ¿Cómo se pudo haber sentido ese hombre? Ha de haber pensado, como que no puedo ganar en la vida. Como que el momento que todo empieza a por lo menos mejorar un tan poquito, para abajo se cae todo otra vez. Es demasiado bueno para ser cierto, uno podría decir. Pero podemos ver acá que nuestra condición muchas veces no se basa en cómo nosotros nos sentimos o cómo nosotros pensamos que vaya la situación. Nuestra condición más bien depende de Dios, porque Él está en control. Un tema que quiero que nosotros tengamos en mente mientras que vamos por este pasaje que estamos viendo hoy. Yo creo que todos nosotros tenemos objetivos, metas, amén, y buscamos una recompensa en nuestras vidas. Por ejemplo, uno que va al trabajo tiene en mente la recompensa de agarrar su salario para mantenerse a sí mismo y su familia. Uno que va a la escuela para educarse, otro que forma una familia, pues para tener una familia saludable. Y podría yo decir aún más ejemplos. Yo creo que si nosotros estamos acá en este edificio hoy, debería ser con un propósito, ¿no? Con un objetivo en mente o con una recompensa que estamos buscando. Recompensa no como el mundo lo da, y eso lo voy a ir explicando ratito, porque la recompensa que busca el humano es muy diferente que la recompensa que da Dios. Pero a lo que voy con todo esto es de que me imagino que los que estamos acá el día de hoy estamos buscando algo. Ya sea para nosotros mismos una sanidad, restauración, ayuda, o tal vez venimos acá orando por un pariente, un familiar que está pasando una crisis. Tal vez hemos venido acá buscando respuestas a situaciones en nuestra vida que no tenemos las respuestas al momento. Déjame decirles que a cualquier persona le puede entrar un desánimo, pero Dios es fiel en recordarnos que Él está con nosotros.
Y este momento pudo haber sido un momento muy bajo para Jeremías. Pero aquí vamos a leer algo muy interesante en el versículo número 2. Y aquí es donde empezamos a ver de que Dios no se había olvidado de su siervo. Y es más, vamos a ver de que no fue en vano todo lo que hizo Jeremías por todos esos años. Versículo 2. Dice: tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo que había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Mira qué tremendo. En algún punto o en otro en la vida de nosotros, ¿acaso la gente no nos ha preguntado: ¿qué haces en la iglesia? ¿Qué haces con tu tiempo ahí? ¿Por qué pierdes tu tiempo? ¿Qué buscas? ¿Cuál es el propósito? Hermano y hermana, esas son preguntas que se nos son hechos. Y yo cuando era más joven, se me fueron hechas esas preguntas. Y a veces uno se pone a preguntar: ¿vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Vale la pena ir a la iglesia? ¿Vale la pena orar? ¿Vale la pena no pecar? Y nos ponemos a pensar. Jeremías, les recuerdo, el pueblo no quería saber nada de lo que él predicaba. Él fácilmente pudo haber dicho: soy un fracaso, nadie me escuchó. Él pudo haber dicho: perdí mi tiempo, nadie me escuchó. Pudo haber dicho: gasté mi vida, lo desperdicié, porque todos me han rechazado. Recuérdate que Jeremías, aunque era profeta, hermanos y hermanas, era ser humano también. Y él sufrió. Pero miramos algo acá muy hermoso, de cierta manera. ¿Cómo son las cosas que la semilla, por decir que Jeremías tiraba, lo que era la palabra, aunque no dio fruto en la audiencia intencionada, no dejó de dar gloria a Dios? ¿Por qué? Porque la gente de Babilonia, escucha esto, gente que podamos decir impíos, que no creían en Dios, estas personas reconocieron que todo lo que había pasado no fue coincidencia, sino que había pasado conforme a las profecías que Dios mismo había dado a Jeremías. Sus hermanos y hermanas de Jeremías no lo querían escuchar para nada, pero el rey y los comandantes del ejército de Babilonia habían escuchado de las profecías de Jeremías. Y sabían, y más bien aquí dan crédito, que parte de la razón de la caída de Jerusalén era conforme lo que Jeremías había estado profetizando por todos esos años. En otras palabras, ellos le dan crédito que su Dios, o sea, el Dios de Jeremías, había dicho la verdad. Y aunque no necesariamente es el pueblo de Israel reconociendo acá lo que había pasado, podemos ver acá, hermano y hermana, que muchas veces no sabemos para quién es la palabra de Dios. Puede ser que uno a veces trata de predicar la palabra a ciertas personas y nosotros no vemos fruto. No vemos que creen, pero a veces es la audiencia que menos pensamos, es el que puede captar por lo menos el poder de la palabra que nosotros estamos compartiendo. ¿Cómo podemos ver acá de que Dios, Él no dejó que sus palabras fueran olvidados? Y es triste a la vez, pero a cierto punto esta gente, yo me meditaba en esto. Un incrédulo, y me corrigen si estoy mal, un incrédulo es alguien que no cree, ¿sí o no, verdad?
Y usualmente usamos esa palabra para describir a alguien que no cree en Dios. Pero yo me quedaba meditando en de que estos individuos de Babilonia obviamente creían en Dios a cierto punto. Qué lástima que ellos conocían o creían más en Dios que el mismo pueblo de Dios. Vamos a seguir avanzando, algo para meditar en nuestras mentes. Vamos a ir al versículo 4 de Jeremías capítulo 40. Lo voy a leer acá en el nombre de Jesucristo. Dice, Jeremías capítulo 40, el versículo 4 en adelante, dice de la siguiente manera. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Y si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Y si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, el cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo. O ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente y le despidió. Fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, y a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Ahí vamos a hacer una pausa más. Dios muchas veces nos recuerda que no somos olvidados de unas maneras que nosotros, la verdad, nos quedamos sorprendidos. Yo miro acá de que no solamente se le es dado la libertad a Jeremías, sino que analizándolo bien, ¿qué diferencia? Yo me imagino que en los últimos años del ministerio, por decir, de Jeremías antes de la caída de Jerusalén, él tenía que tener cuidado por donde él iba. Él era odiado por la sociedad. Él no tenía esa libertad de poder ir a la vuelta de la esquina o al centro con cualquier garantía de que no lo iban a meter preso, que no lo iban a lastimar, que no lo iban a humillar. Y ahora, mientras que el resto del pueblo está sufriendo las consecuencias por no haber escuchado la palabra de Dios, Jeremías ahora es, por decir, libre. Uno pudo haber dicho, Jeremías, ¿valió la pena lo que estabas haciendo? Se burlaban de él, pero ahora el que tenía libertad era Jeremías. Mira, hermano y hermana, a veces en la vida la gente no nos va a entender, a veces la gente se va a burlar de nosotros. Pero el que va a quedar con libertad genuino dentro de sí mismo es el que sigue a Dios. El resto del pueblo, y mira qué tremendo es esto. El resto del pueblo, de cierta simbólica, hasta cierto punto Dios se había olvidado de ellos, a cierto punto. O más bien dicho, la presencia de Dios se había apartado de ellos. Ellos que vivían en una libertad aparente, hacían lo que querían, aparentemente no consecuencias, pero tarde o temprano el pecado es una cárcel que cuando uno menos se da cuenta, se cierra. Y en verdad estaban viviendo una mentira al pueblo de Dios. Pero el que estaba viviendo una realidad en libertad era Jeremías. Otra cosa que les quería decir acá. Le dieron provisiones y le dieron regalos a Jeremías. Cuando su pueblo había dado la espalda a Jeremías, Dios le dio bendición de donde tal vez él menos esperaba. Personas que ni siquiera eran hermanos y hermanas de él. ¿Qué es lo que quiero decir? Dios a veces pone personas en nuestro camino que son de gran bendición para nosotros. Puede ser un dueño de una casa que nos da oportunidad de rentar en un precio un poquito más bajo.
Puede ser un mecánico que Dios nos los pone en el camino, ¿verdad? Puede ser una amistad que de repente sabe que hay un niño que quiere un perrito y se lo regalan por gratis. Son tantos los ejemplos que yo he pasado en mi vida y estoy seguro que ustedes han pasado en su vida, que Dios pone a las personas que a veces, con todo respeto, no conocen a Dios o no tienen una relación con Dios o no sabemos. Pero Dios los usa para recordarnos que aunque usted y yo no miramos la salida en algún lugar u otro, Dios siempre tiene la respuesta disponible al momento que Él quiere, hermano y hermana. Dale la gloria y la honra a Dios en este día. Vamos a ir avanzando. Vamos a brincar al capítulo número 45. Y si ustedes quieren saber la respuesta de qué fue lo que pasó, de dónde escogió ir Jeremías, escogió volver a su pueblo. En vez de ir a una vida de lujo a Babilonia, lo cual ciertamente se lo hubieran dado, regresó con su pueblo. ¿Por qué? Porque el trabajo de un siervo de Dios nunca se acaba. Recuerde que él todavía tenía que escribir el libro de las Lamentaciones. Entonces, ahí va. Pero uno podrá decir, hermano Jesse, yo no soy profeta. Cierto, yo no me considero profeta tampoco. Uno podría decir, ¿quién soy yo? Jeremías era un gran siervo de Dios, pero ¿quién soy yo? Nomás soy fulano de tal o hermanita de tal. ¿Qué tanto Dios se podrá recordar de mí en mi momento de aflicción? Para eso les voy a leer un capítulo bien corto de la Biblia, pero para mí era de mucho impacto. Vamos a leer de un individuo que se llamaba Baruch. Baruch venía siendo el secretario del profeta Jeremías. Y su función más que todo era de escribir las palabras que Dios le daba a Jeremías. Y muchas veces él entregaba lo que él había escrito a individuos importantes, como el rey de Judá en aquel tiempo, Joaquín, que lo cual pueden ver en el capítulo 36, que no me equivoco. Y para hacerlo corto, ¿cómo crees que respondieron los oficiales y el rey, más bien el rey Joaquín, a Baruch cuando se le fue entregado la profecía? Algunos de ustedes saben este pasaje donde básicamente el rey tomó lo que había escrito Baruch y lo destruyó por medio de aventándolo al fuego. Imagínate cómo se ha de sentir uno que su trabajo es tirado al fuego. Iba a decir a la basura, pero yo creo que el fuego es aún más simbólico porque se quema de un solo. Y yo me pongo a pensar, ¿qué pensaba este secretario? ¿Verdad? Y lo vamos a ir leyendo. Capítulo 45 del libro de Jeremías. Me dan un amén cuando lo tienen. Gloria a Dios. Dice la palabra. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de la boca de Jeremías. En el año 4 de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová: he aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que traigo yo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Mira, ya expliqué lo que uno podrá sentir. Imagínate que uno haga un platillo de comida y se lo tiren a la basura. O sea, 10 ejemplos así, ¿verdad? Uno se sentiría mal. Pero yo estaba meditando, ¿cuál era la razón por qué Baruch, si miran el versículo 3, él no estaba feliz?
Él estaba pasando por un tiempo de desánimo, para ponerlo de una manera muy ligera. Estaba pasando por un desánimo. Y ese desánimo, cualquier desánimo se basa en algo. Pero interesantemente, es como si él estuviera diciendo a Dios, ¿por qué estás añadiendo a mi sufrimiento? Como ser humano, aunque uno a veces no quisiera, pero somos ser humano y a veces uno puede sentir, Dios, ¿por qué me estás poniendo esta situación delante de mí? Dios, ¿por qué estás permitiendo que yo atravesco por eso? Dios, ya miras todas las cargas o luchas y pruebas que yo tengo y encima de eso como que la vida me añade aún más dificultades. ¿Por qué, Dios? Pero en el versículo 5 es donde vemos el raíz de lo que estaba pasando Baruch. ¿Sabían ustedes que Baruch tenía un hermano? Baruch sí tenía un hermano. La Biblia se me hace en el capítulo 51, lo había apuntado acá, pero no lo hay ahorita. Pero sí tenía un hermano, deja ver. Dame un momentito. Capítulo 51, versículo 59. Y ahí van a ver, si quieren se lo leo. Ese versículo nos da un pedacito de información muy importante. Se lo voy a leer rápidamente. Dice acá, palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado, y era Serefías el principal camarero. Si van al capítulo 32, versículo 12, y no lo tienen que leer por simplemente brevedad de tiempo, pueden ver ahí que se hace una descripción de Baruch y viene siendo que los padres de él que son mencionados son el mismo de el individuo que hemos leído ahorita. ¿Qué quiere decir? Que Baruch tenía un hermano que tenía una función alto dentro del gobierno de Judá. ¿Por qué menciono eso? Porque muchas veces la gente que puede criticarnos, a veces es nuestra propia familia. Les voy a decir por qué. En el contexto de Baruch, él puede decir, Dios, ¿cómo te has olvidado de mí? Mira a mi hermano, puede haber dicho. Mira a mi hermano que él está en una posición alta. Seraías, él está dentro del gobierno. A él le va bien. Él es más exitoso. Hermano y hermana, con todo respeto, ¿cuántas veces no ha pasado que en nuestras familias hacen comparaciones de quién es exitoso y quién es un fracaso? Y hacen comparaciones de que este tiene más dinero y esta no. O hacen comparaciones de lo que sea, de que este tiene cuántos hijos y ese no. La lista puede ser enorme, hermano y hermana. Y la verdad que duele cuando la familia hace eso, ¿sí o no? Y parece que uno dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me miro como si soy un fracaso? ¿Por qué me miro como si yo fuera el más pobre de todos? Este hombre, Seraías, él tenía la libertad de entrar y salir, por decir, dentro de la ciudad a donde él quería ir. Él servía delante del gobierno, todo bien. Mientras que Baruch, siendo el secretario de Jeremías, que era odiado por el pueblo, él a cada rato tenía que estar preocupado por su propia vida. Y uno podría decir, él pudo haber dicho Dios, y él lo dice, ¿por qué? Pero mira cómo es Dios. Él no se enoja con nosotros cuando nosotros pensamos que Él se ha olvidado de nosotros. Él hace lo opuesto. Con su amor, Él nos recuerda que tenemos un Dios que nunca se olvida de nosotros. Y Él básicamente le estaba diciendo a Baruch, no te fijes en que tu hermano tenga una posición en el gobierno.
No te fijes en que te digan a ti que tú eres menos exitoso que tu hermano. O no te sientas inferior, porque sabes que muchas veces no son lo que los demás nos dicen a nosotros. Quiero hacer esta clarificación. Es la voz interna. Donde tal vez nadie nos dice nada malo, pero nosotros decimos dentro de nosotros mismos, soy inferior, soy menos, soy más bajo, soy esto, soy otro. Y son las palabras de uno mismo que afligen nuestro corazón y nos hacen sentir triste. Y el enemigo, que Dios lo reprenda, es astuto. De que Él nos hace por nuestros propios, por decir palabras, cuando nosotros nos decimos, soy más bajo, soy inferior, y nuestra conciencia nos dice, sí, eres inferior, eres más bajo. Uno se podría vivir toda la vida comparándose a los demás, pero yo lo que he aprendido hasta ahorita en mi vida es que hacer eso es una tortura, porque siempre va a haber alguien que aparentemente tiene más que nosotros, de alguna forma o de otra. Pero aquí lo recuerda algo Dios a Baruch, que él era siervo de Dios. Y nadie le podía quitar de que él era siervo del Dios Todopoderoso. Y hermano y hermana, es algo que nosotros debemos de regocijar si nosotros le servimos a Dios. Que eso nadie nos los puede quitar a nosotros. Y uno podrá decir, pues yo no le sirvo a Dios a nada. Ok, pero somos hijos y hijas de Dios. ¿Qué posición más alto puede tener a alguien? Nada. Imagínate, ser hijo o hija de Dios es algo que nadie puede quitar. No importa si nos ponen en un lugar o en otro, no importa cómo seamos vistos, mientras que nosotros seamos hijos de Dios, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar de la presencia de Dios? Si quieren alabar a Dios en este momento, levante una alabanza para Él. Y a su nombre y su pueblo. Aleluya. Qué hermoso es eso, hermano y hermana. Ese ejemplo, cuando yo lo leí, yo decía, para mí es eso. No importa, hermano y hermana, si usted, no sé, limpia el santuario o tal vez aún no es algo en la iglesia, tal vez usted cuida de un ancianito, una ancianita, o va a evangelizar, o reparte algo a la gente que ocupa, o qué sé yo. Porque hay muchas maneras de glorificar el nombre de Dios. Usted ponga el enfoque en cómo Dios te mira a ti. Y yo he aprendido que cuando yo no pongo enfoque en lo que Dios piense de mí, me siento mal. Pero cuando me recuerdo que soy comprado a precio de sangre delante de los ojos de Dios, me siento mucho mejor. Amén. Gloria a Dios. Les voy a llevar a un pasaje más ya para ir cerrando como el tiempo ha volado en esta tarde. Les voy a llevar... Quiero hacer referencia a un pasaje primero. No lo voy a leer verso por verso, pero quiero que vayan a Jeremías 38. Y aquí vamos a ver a alguien, brevemente, una persona cuyo nombre era Ebed-Melech. Y por razones de tiempo, nomás voy a leer los primeros versículos de este pasaje. Jeremías capítulo 38 y el versículo número 7 en adelante. Lo voy a leer de la siguiente manera. Dice, y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que había puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, el cual hicieron echar en la cisterna, porque ahí morirá de hambre, pues no hay pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna.
antes que muera. Versículo 11. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó ahí trapos viejos y ropas rayadas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y díjole Tope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora estos trapos viejos y ropas rayadas y andrajosas bajo los sabacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Este individuo, Ebed-Melech, en pocas palabras, hizo algo bueno delante de los ojos de Dios. Él de cierta manera rescató a Jeremías. Pónganse a pensar esto, no fue un israelita quien rescató a Jeremías. No era un oficial del palacio. No era, por decir, alguien del gobierno. No fue alguien rico. No. Podemos ver acá que era un hombre etíope. Básicamente viene siendo un hombre africano de aquel entonces. Eunuco. Y podemos ver ahí de que este hombre, Dios lo usó para que el siervo Jeremías no fuera olvidado. Ahora, el enfoque, y por esto quería yo terminar este mensaje acá. El enfoque de este mensaje no quiero cerrar con Jeremías, sino que quiero cerrar acerca de Ebed-Melech. Dios mira todo, ¿sí o no, hermanos? A veces en la vida ponemos nuestra mirada en cosas grandes, porque así es la naturaleza del ser humano. Queremos grandezas, queremos hacer cosas que sean reconocidos, y toma cierto nivel de madurez de reconocer que el camino de Dios no se basa en lo que es siempre reconocible a los demás. Obviamente este hombre, Ebed-Melech, estaba presente de Jerusalén a la hora de su destrucción. Pero Dios vio la intención de su corazón. Y Dios le iba a dar una recompensa a este eunuco que ni el mismo rey de Judá le iba a poder dar. ¿A qué es lo que voy con todo esto? Este hombre, Ebed-Melech, no estaba en su propia tierra. Voy a decir algo con todo respeto. Cuando uno va a una tierra que no es de uno, es muy diferente. Se siente uno un poco fuera de lugar. Aún más cuando estás, obviamente, en un lugar donde tal vez nadie se aparece a ti. Más que él era eunuco. Los eunucos eran vistos mal, en pocas palabras. Su vida era servir. Servir el gobierno. Imagínate, eso era su vida, servir. Yo me pongo a pensar, ¿qué le iba a pasar a este hombre, Ebed-Melech, a la hora de la destrucción de Jerusalén? Iba a perder su trabajo, obviamente. Y segundo, corría el riesgo de que lo iban a matar. Él vivía, o más bien trabajaba, dentro del palacio. Y yo me ponía a meditar en todo eso. Pero, y mientras que yo meditaba, yo miraba algo, yo decía, ¿cómo Dios usó a este individuo que era muy diferente que Jeremías en muchos aspectos? Dios lo usó. Pero yo creo que también este hombre, Ebed-Melech, permitió serse usado por Dios como un vaso en sus manos. Y déjame decirte algo. La Biblia nos enseña que no hay acción ni muy grande ni muy pequeña que Dios no se fija.
Es como ese pasaje que dice: el que le diera un vaso de agua a su siervo es como si lo estuviera dando a Jesucristo mismo. Y para este hombre, Ebed-Melech pudo haber pensado de que era simplemente otro día de su trabajo. Se pudo haber ido tal vez a dormir ese día, tal vez sabiendo lo que había pasado. Pero tal vez él pensó, bueno, ayudé a rescatar al profeta Jeremías y hasta ahí se quedó el asunto. Pero donde nuestra visión terrenal termina, es donde los propósitos de Dios se manifiestan aún más. Y quiero terminar con este pasaje en Jeremías 39, vamos a brincar al 39, y vamos a ir al capítulo 15 hacia el 18, hasta el fin del versículo. ¿Qué es lo que va a decir ahí? En nombre de Jesucristo dice Jeremías capítulo 39, el versículo 15 dice: y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla a Ebed-Melech y Topio, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, no para bien. Y sucederá esto en aquel lugar, aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás a la espada, sino que tu vida será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Este acto que hizo Ebed-Melech no fue ignorado por Dios. Pero yo creo que no fue tanto la acción que hizo, sino la fe detrás de esa acción. Él sabía que Jeremías era profeta y siervo de Dios. Y Ebed-Melech actuó conforme una confianza que tenía en Dios. Este hombre que al primer parecer podrían haber pensado la persona típica que tal vez no creía en Dios o qué sé yo, porque a veces la gente hacemos comentarios acerca de lo que está a nuestra vista, por decir. Pero este hombre tenía una confianza en Dios. Y esa confianza en Dios, hermano y hermana, tiene una recompensa enorme que no tiene precio. Termino con estas palabras. Aquí Ebed-Melech fue salvado de la espada y de la destrucción. Su ser fue librado de esa destrucción. Ahora más bien en el día de hoy hay una espada, hay una destrucción. Tal vez no tanto para nuestro cuerpo, pero para nuestra alma. ¿Por qué? El enemigo, que Dios lo reprenda, él nos quiere ver destruidos. Nos quiere ver derrumbados. Nos quiere ver derrotados. Nos quiere ver sufriendo. Pero el que confía en Dios recibe una recompensa que no tiene precio. Este eunuco pudo haber trabajado toda su vida y ningún salario lo pudo haber salvado de lo que venía. Hermano y hermana, usted y yo podemos ganar muchos logros en esta tierra, pero ni todas las riquezas pueden comprar una de las cosas, o mejor dicho, la cosa más especial que puede haber: ser recordado por el Dios de los ejércitos. Eso no tiene precio, hermano y hermana, porque al ser recordado por el Dios Altísimo, Él no deja abandonado a quienes Él se recuerda. Él no deja desprotegido a quienes Él tiene su mirada sobre Él. Él no deja a la destrucción del enemigo a quienes Él se recuerda de Él. Porque el que es recordado por Dios tiene vallado y fortaleza alrededor de Él.
El que es recordado por Dios tiene un muro que es la protección de nuestro Padre Celestial, que Él nos cuida en todo momento. El que es recordado por Dios, aunque se encuentra en el pozo del lodo cenagoso, de ahí será levantado una vez más. Hermano y hermana, cuando uno es recordado por Dios, ahí ya no importa la posición que uno tiene en la vida, ahí ya no importa el prestigio que uno tiene, ahí lo que cuenta es la relación que uno tiene con Dios, hermano y hermana. El diablo no nos puede quitar eso. La vida no nos puede quitar eso. Antes de que vengan acá al altar, recuérdense, nosotros somos hijos y hijas de Dios. No importa cómo ha comenzado tu vida, cómo te ha ido tu vida, qué es lo que has pasado, eso nunca va a cambiar, que tú eres algo precioso delante de los ojos de tu Dios. Y lo que hemos visto en el día de hoy, para contestar la pregunta que si vale la pena seguir a Cristo, ¿a dónde más iremos? Yo creo que esa es la mejor manera de contestar esa pregunta. ¿A dónde más iremos? Es mejor batallar y tener un Dios que se recuerda de nosotros que disfrutar todos los placeres de la vida y ser olvidado por nuestro Dios. Así que, hermano y hermana, los voy a invitar que en esta tarde, ya sea que haya suficiente espacio aquí para todos o si van a orar donde estén, pero les voy a pedir que nos pongamos de pie conforme a la habilidad que cada persona tiene. Hermano y hermana, tal vez tienes hijos o hijas que se ha olvidado de usted. Tal vez tienes mamá o papá que se ha olvidado de usted, hermanos, familiares, amigos, primos, qué sé yo. Y uno quisiera decirte que se van a recordar de ti, pero yo no te puedo garantizar eso, hermano y hermana. Yo lo único que puedo decir es de que Dios no se olvida de ti ni de mí. Es más, Dios no se olvida de aquel que tal vez ha sido un impío, pero está dispuesto a abrir su corazón a Dios. Tú podrás decir, pero yo ni conozco a Dios. Uno podrá decir tal vez, yo no sé mucha Biblia. No sé orar. Lo que cuenta, hermano y hermana, es que nosotros estemos dispuestos a abrir nuestro corazón a Dios. Muchas veces pensamos que tenemos que hacer grandes cosas para ser mirados por Dios. Déjame decirte, hermano y hermano, algo tan fácil como ponerle las flores al altar de Dios, lo cual no es fácil. Aún ese acto aparentemente pequeño de traer flores al altar de Dios es recordado por Dios. Hermano y hermana, usted no se ponga a pensar que eres pequeño o grande. Tú nomás pídele misericordia a Dios. Eso es lo que yo he aprendido en mi vida. Dios, no te olvides de mí. Porque si te olvidas de mí, oh Dios, estoy perdido. Pero que mientras que yo esté en tu memoria, oh Jehová de los ejércitos, mientras que tú te recuerdas de mí, yo sé que yo puedo seguir hacia adelante. Porque la victoria está cuando Dios se recuerda de uno. Así que en este día, únense conmigo a levantar un clamor a Dios en esta preciosa tarde, donde quiera que esté, ya sea aquí en la frente o en sus asientos. Nomás pido que se unen conmigo en una oración. Padre Celestial, en esta preciosa tarde, empiezo dándote la gloria y la honra a ti, Señor Jesucristo. Porque te ha placido en este día poner tu mirada sobre nosotros aquí en esta tarde, Padre Celestial. Por tu misericordia, tu vista está sobre nosotros, cuidándonos a donde quiera que pongamos nuestros pies, Padre Celestial. No porque seamos perfectos, no porque seamos merecedores, Señor Jesucristo, sino porque tu amor está sobre nosotros, Señor Jesucristo.
¿Cuántas veces no te hemos fallado, Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos olvidado nosotros de usted, oh Padre Celestial? Pero siempre estás dispuesto a un corazón contrito y humillado que está dispuesto a volver a ti, oh Padre Celestial. Oh Padre, tu palabra nos enseña que aún los incrédulos y impíos pueden reconocer el poder, Señor Jesucristo, de tu palabra. Cuánto más nosotros, Señor Jesucristo, que estamos postrados delante de ti en esta preciosa tarde. Oh Señor, yo pido por tu pueblo, yo pido por mí mismo. Yo no sé cuántas personas acá se sienten olvidados, Señor, de alguna forma o de otro. Yo nomás te pido que les recuerdas que tú estás con ellos en su corazón, Señor Jesucristo. Aun cuando se vayan de este edificio el día de hoy, tú sigues estando con ellos. Aun cuando van a la escuela, estás con ellos. Cuando vas al trabajo, estás con ellos. Cuando van, Señor Jesucristo, a la tienda o donde quiera que pongan pie, tu mirada está sobre ellos, Señor Jesucristo. Así como a Jeremías, Baruch y Ebed-Melech los cuidaste a donde quiera que ellos fueran, Señor Jesucristo. No permitiste que la espada los devorara, Señor Jesucristo. Así como no vas a permitir que el león, que es el diablo, que Dios lo reprenda, tú no vas a permitir que nos devora a nosotros, Señor Jesucristo. Oh Padre Celestial, yo te doy gracias por cada uno de los que estamos acá, porque delante de ti todos tenemos un propósito. Todos tenemos un valor, Señor Jesucristo. Que nadie nos diga que no tengamos valor. Porque nosotros, Señor Jesucristo, no podemos ser medidos ni por dinero ni por otros seres humanos, Señor Jesucristo. Porque el valor del dinero cambia. La manera de cómo las personas nos perciben cambia a cada rato. Pero, oh, tú, Señor, eres estable y firme en cómo tú nos has mirado, Señor Jesucristo. Así como nos miraste con amor hace 2000 años, cuando sacrificaste a ti mismo por amor a nosotros, así nos miras a nosotros el día de hoy. El valor que tuvimos para usted, Padre Celestial, hace miles de años, es el mismo valor de hoy y para siempre, Padre Celestial. Oh Señor, te doy gracias porque no te olvidaste de la humanidad en la cruz del Calvario, Señor Jesucristo. Tuviste misericordia, Señor Padre. Aunque éramos una raza pecaminoso, el ser humano, Señor Jesucristo, siempre ha dado la espalda en un punto a nosotros. Pero tu mano siempre está extendida, Padre Celestial. Oh Señor, cuando nosotros estamos batallando en la vida y no hay nadie que nos levanta, tu mano siempre está ahí extendidos para levantarnos, Señor. Porque tu palabra dice que el justo no quedará caído para siempre, Señor Jesucristo, sino que será levantado por tu mano poderoso, Señor Padre Celestial. Yo no sé si hay alguien acá que se siente caído de una forma o de otra. Pero yo te digo que hay un Dios todopoderoso, el único Dios poderoso, que de ahí de donde nos encontramos, Dios nos puede levantar. Si uno se siente deprimido en el día de hoy, Dios lo puede levantar a uno. Si uno se siente lleno de ansiedad, Dios puede ser tu paz. Oh Padre Celestial, antes que yo entregue mi tiempo al pastor, te pido que bendigas a cada miembro de acá. Dales fuerza, dales ánimo, Señor Jesucristo. Llénalo, Señor Jesucristo, de tu presencia. Y Padre Celestial, te doy gracias. Te queremos mucho, Padre Celestial. Gracias porque somos recordados por ti. Con esto paso el tiempo a su pastor, hermano Oscar. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Dios no se ha olvidado de nosotros, hermano. Dios no se olvidará de ti. Quizás si se dará todo, la Biblia nos dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo y esto te recogerá Jehová. Quizás todo el mundo se pueda olvidar de ti, pero Dios nunca se olvida, hermanos, amén, aleluya, de aquellos que le buscan, de aquellos que le sirven, aleluya, con todo su corazón.
Quizás alguien esté aquí, hermano, que esté por primera vez y se sienta